Leeremos la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, página 262. Libro noveno. ¿A dónde van? Capítulo 1. Juan Valjean. Aquel mismo día, hacia las 4 de la tarde, Juan Valjean estaba sentado solo en uno de los declives más solitarios del Campo de Marte. Ya fuese por prudencia o por ese deseo de recogimiento que sigue a los cambios insensibles de costumbres que se introducen poco a poco en todas las existencias, ahora salía poco con Cosette. Tenía su traje de obrero y un pantalón gris. La ancha visera de su gorra le ocultaba el rostro. Estaba tranquilo y era feliz respecto de Cosette, porque se había disipado lo que había asustado algún tiempo. Pero hace una semana o dos le perseguía otra clase de ansiedad. Un día paseándose por el bulevar había visto a Thénardier. Gracias a su disfraz, este no había reconocido. Pero desde entonces Juan Valjean le había vuelto a ver varias veces y había adquirido la certeza que rondaba su bar. Esto bastaba para determinar a tomar una gran resolución. Estando allí Thénardier no estaban todos los peligros a un tiempo. Además, París no se hallaba tranquilo. Las agitaciones políticas ofrecían el inconveniente para todo aquel que hubiera de ocultar algo en su vida. Que la policía andaba inquieta y recelosa, buscando la pista de un hombre como Pepín o Morey, podía muy bien encontrarse con un hombre como Juan Valjean. Se había pues decidido a abandonar París y aún Francia e ir a Inglaterra. Había prevenido a Cosette que quería partir antes de 8 días. Se había sentado pues en la cuestecita del Campo de Marte, dando vueltas en su cerebro a toda clase de pensamientos. Thénardier, la policía, el viaje y la dificultad de hacerse un pasaporte. Todas estas cosas le inquietaban igualmente. Además, un hecho inexplicable que acababa de sorprenderle y que tenía aún impresionado aumentaba su inquietud. Aquel día por la mañana se había levantado temprano y paseándose por el jardín antes que Cosette hubiese abierto su ventana, había descubierto este letrero grabado en la pared, probablemente con un clavo. Calle de la Verrière, 16. La escritura era muy reciente porque las letras estaban aún blancas en la antigua argamasa ennegrecida, porque una mata de ortigas que había al pie de la pared estaba cubierta de polvo de yeso. Aquello había sido escrito probablemente por la noche, pero ¿qué era? Una seña para otros, un aviso para él. En todo este caso era evidente que había sido violado el jardín y que había penetrado algo en el desconocido. Entonces recordó lo incomprensible incidente que había alarmado ya la casa. Meditó sobre aquel letrero y se guardó muy bien de hablar de la Cosette por miedo de asustarla. En medio de estos pensamientos se fijó en una sombra que el sol proyectaba sin duda de alguien que acababa de detenerse en lo alto de la cuestecita por detrás de él. Iba a volverse cuando cayó sobre sus rodillas un papel doblado en 4 dobleces, como si una mano lo hubiera dejado caer sobre su cabeza. Cogió el papel, lo desdobló y leyó esta palabra escrita en gruesos caracteres con lápiz: Mudaos. Juan Valjean se levantó vivamente, pero no había nadie en la cuesta. Miró por todas partes y descubrió un ser más grande que un niño, más pequeño que un hombre, vestido con blusa gris y pantalón de pana de color de polvo. Saltaba de parapeto y desapareció en el foso de campo de Jomar. Juan Valjean se volvió enseguida a su casa pensativo. Capítulo 2. Mario había salido trastornado de la casa del señor Gillenormand y entrado en ella con poca esperanza y salía con inmensa desesperación. Por lo demás, y los que han observado el corazón humano, lo comprenderán, el lancero, el oficial, el necio, el primo Teodulo, no había dejado sombra alguna de espíritu, ni la más pequeña nube. El poeta dramático podía esperar alguna complicación de esta revelación, hecha a quemarropa al nieto por el abuelo, pero lo que con esto ganaría, cree nada, pero lo que con esto ganaría el drama lo perdería la verdad. Mari estaba en esa edad de que no se cree nada malo. Después viene la edad en que se cree todo. Las sospechas no son más que arrugas.
y la primera juventud no las tiene. Lo que anonada a Otelo pasa sencillamente por Cándido. Sospechar de Cosette antes hubiera cometido Mario mil crímenes. Púsose a pasear por las calles, recurso que a todos los que padecen, recurso de todos los que padecen, y no pensó en nada de que pudiese acordarse. A las 2 de la mañana entró en la casa de Corfera, que se echó vestido en su colchón. Había salido del sol cuando se durmió, con ese horrible sueño pesado que deja ir y venir las ideas en el cerebro. Cuando se despertó, vio a Courfeyrac en Huddersfield y Combeferre, de pie con el sombrero puesto, preparados para salir muy afanosos. Courfeyrac le dijo: ¿vienes al entierro del general Lamarck? Le pareció que Courfeyrac hablaba en chino. Salió de la casa en algunos momentos después de ellos. Se metió en el bolsillo los dos cachorrillos de Javert y le había entregado para la aventura del 3 de febrero que había quedado en su poder. Los cachorrillos estaban aún cargados. Era difícil decir qué oscuros pensamientos tenía en su cabeza al llevarlos. Todo el día estuvo vagando sin saber por dónde iba. Estaba lloviendo a intervalos, pero no lo notaba. No lo notaba. Compró para comer un bollo de un sueldo en un puesto de pan. Lo guardó en el bolsillo y no volvió a acordarse de él. Pareció también que se bañó en el seno, sin tener conciencia de lo que hacía. Hay momentos en que sentía un horno bajo el cráneo y María está en uno de esos momentos. Ya no esperaba nada, ni temía nada. Había dado este paso desde la víspera. Esperaba la noche con impaciencia febril. No tenía más que una idea clara, que a las 9 vería a Cosette. Esta última felicidad era todo lo por venir. Después solo le quedaba la sombra, los intervalos paseando por los bulevares más desiertos, y parecía oír en París ruidos extraños. Saliendo de su meditación decía: ¿es que pelean? Al caer de la noche a las 9 en punto, como había prometido a Cosette, estaba en la calle Plumet. Cuando se acercó a la verja, todo lo olvidó. Hacía 48 horas que no había visto a Cosette. Iba a verla y todas las demás ideas se borraron. Solo sintió una profunda alegría. Esos minutos en que se vive un siglo tienen una cosa soberana y admirable. En el momento en que se pasan, llenan por completo el corazón. Mario abrió la verja y se precipitó en el jardín. Cosette no estaba en el sitio en que le esperaba siempre. Atravesó la espesura y llegó a la rinconada cerca de la escalina. Me espera allí, se dijo. Cosette no estaba. Alzó la vista y vio que los postigos de la ventana estaban cerrados. Dio la vuelta al jardín y vio que estaba desierto. Entonces volvió a casa y perdido de amor, loco, asustado, exasperado de dolor y de inquietud, como un amo que entra en casa a mala hora, llamó a la ventana. Llamó y volvió a llamar, expuesto a ver abrirse la ventana y asombrar por ella la sombría cabeza del padre, y el que preguntan: ¿qué queréis? Eso no era nada al lado de lo que sospechaba. Cuando hubo golpeado la ventana, gritó y llamó: Cosette. Cosette, gritó Cosette. Repitió imperiosamente, pero no le respondieron. Todo había concluido. No había nadie en el jardín, nadie en la casa. Mario fijó sus ojos desesperados en aquella casa lúgubre, tan negra, tan silenciosa y más vacía que una tumba. Miró después del banco de piedra en que había pasado 2 horas tan felices al lado de Cosette. Entonces se sentó en la escalinata con el corazón lleno de dolor y de resolución. Bendijo su amor en el fondo de su pensamiento y se dijo que puesto que Cosette se había marchado, no tenía que ser más que morir. De repente oyó una voz que parecía salir de la calle y que gritaba a través de los árboles: Señor Mario. Se levantó. ¿Quién es? Señor Mario, ¿estáis ahí? Sí, señor Mario, añadió la voz. Vuestros amigos os esperan en la barricada de la calle de Champredy. Esta voz no le era enteramente desconocida. Se parecía a la voz tomada y ruda de Eponina. Mario corrió a la verja, separó el hierro móvil, pasó la cabeza y vio una figura que le pareció un joven desaparecer corriendo en la oscuridad. 3. Capítulo. El señor Mabeuf. La bolsa de Juan Valjean había sido inútil al señor Mabeuf porque éste, en su venerable austeridad infantil, no había aceptado el regalo de los astros.
No había admitido que una estrella pudiese convertir en luises de oro y no había podido adivinar que él no caía del cielo y viniera de Gavroche. Había llevado la bolsa al comisario de policía del bar como objeto perdido, puesto porque le había hallado a disposición de que él a reclamarse. La bolsa en efecto se perdió. No hay que decir que nadie reclamó, sí que disfrutaste ese socorro el señor Mabeuf. Por lo demás, el señor Mabeuf continuaba viniendo a menos. Los ensayos sobre el índigo no habían dado mejor resultado en el jardín botánico que en su jardín de Austerlitz. El año anterior debía el salario a su ama y ahora debía, como hemos visto, el alquiler de la casa. El Monte de Piedad, después de cumplido 13 meses, había vendido las planchas de su flora. Y algún calderero había hecho de ellas cacerolas. Perdidas pues sus planchas, no pudiendo completar los ejemplares de, descabalados de su flora que poseían aún, había cedido a bajo precio a un librero chalán. Planchas y textos como desperfectos. Nada le quedó de la obra de su vida. Empezó a comerse el dinero de sus ejemplares. Cuando vio que este admirable recurso se agotaba, renunció a su jardín y lo dejó sin cultivo. Antes, mucho tiempo antes, había renunciado a los huevos y al pedazo de carne que comía de tiempo en tiempo, pero se alimentaba con pan y patatas y había vendido sus últimos muebles. Después de todo lo que tenía doble en materia de ropa de cama, vestidos y mantas, después su herbario y sus estampas, pero aún conservaba los libros más preciosos, entre los cuales había muy raros los cuadros históricos de la Biblia, edición de 1560, la concordancia de las Biblias de Pedro de Bes, las Margaritas de la Margarita de Juan de la Haye, con una dedicatoria a la reina de Navarra, el libro del cargo y divinidad del embajador, por el señor Villiers-Hotman, un Florilegium Rabbinicum de 1644, un tíbulo de 1568, con la espléndida inscripción Benedictis in edibus Manutianis, y en fin un Diógenes Laercio, impreso en León en 1644, que se hallaba las famosas variantes del manuscrito 411 del siglo XIII del Vaticano, las dos y de los dos manuscritos de Venecia, 394 y 393, tan fructuosamente consultados por Enrique Extien, y todos los pasajes del dialecto dórico que no se encuentran más que en el célebre manuscrito del siglo XII de la Biblioteca de Nápoles. El señor Mabeuf no encendía nunca lumbre en su cuarto, se acostaba con el día para no encender la luz. Parecía que no tenía vecinos porque evitaban sus encuentros cuando salía. Él no había notado la miseria de un niño conmueve a una madre. La miseria de un joven conmueve a una joven, pero la miseria de un viejo no conmueve a nadie y es de todas las desgracias la más fría. El señor Mabeuf no había perdido enteramente su serenidad de niño. Sus ojos despedían aún luz cuando se fijaba en sus libros y sonreía contemplando al Diógenes Laercio, que era un ejemplar único. Su armario con cristales era lo único que había conservado, además de lo indispensable. Un día dijo la señora Plutarco, no tengo con qué traer comida. Lo que ella llamaba de comida no era más que un pan y 4 o 5 patatas. Fiado, dijo el señor Mabeuf, ya sabéis que me lo niegan. El señor Mabeuf abrió su biblioteca, miró mucho tiempo todos sus libros, uno después de otro, como un padre obligado a diezmar a sus hijos. Los miraría antes de escoger, y después cogió uno de repente, se lo puso debajo del brazo y salió. Las 2 horas volvió sin nada debajo del brazo, puso 30 sueldos sobre la mesa y dijo, daréis que comer. Desde aquel momento, la tía Plutarco, desde aquel momento la tía Plutarco vio cubrirse el cándido semblante del señor Mabeuf con un velo sombrío que no desapareció nunca. El día siguiente, el otro, todos los días fue preciso hacer lo mismo. El señor Mabeuf salía con un libro y volvía con una moneda de plata. Como los libreros chalanes le veían obligado a vender, le compraban por 20 sueldos los libros que habían dado 20 francos alguna vez a ellos mismos. Así concluyó que toda su biblioteca, tomo a tomo,
En algunos momentos se decía, sin embargo, tengo 80 años, como si tuviese alguna esperanza de llegar antes al fin de sus días que al fin de sus libros. Su tristeza iba en aumento, pero una vez tuvo una alegría. Salió con un Robert Stein que vendía 35 sueldos en el muelle Malacua y volvió con un Alde que había comprado por 40 sueldos en la de Guy. Debo 5 sueldos, dijo muy alegre a la tía Plutarco, que el día no comieron. Era de la Sociedad de Horticultura, donde se sabía su pobreza. El presidente de esa sociedad vino a verle, le prometió hablar de él al ministro de Agricultura y Comercio, y lo hizo. ¿Cómo? Exclamó el ministro. Ya lo creo. Un doctor anciano, un botánico, un hombre inofensivo. Es preciso hacer algo por él. Al día siguiente, el señor Mabeuf recibió una invitación para comer con el ministro. Enseñó la carta temblando de alegría a la tía Plutarco. Nos hemos salvado, dijo. El día fijado fue a casa del ministro. Notó que su corbata rosada, su frac grande y cuadrado y sus zapatos embetonados asombraban a los porteros. Nadie le habló, ni aun el ministro. Y a las 10 de la noche, como estaba todavía esperando una palabra, oyó a la mujer del ministro, hermosa señora descotada, a quien no había atrevido a acercarse, que preguntaba, quién es ese caballero anciano? Se volvió a su casa, a pie a medianoche, con una fuerte lluvia. Había vendido el Sevir para pagar el coche al ir. Tenía la costumbre de leer todas las noches antes de acostarse algunas páginas de su Diógenes Laercio. Sabía bastante griego para encontrar un placer en las particularidades del texto que poseía. Ya no tenía más goces. Pasáronse algunas semanas, pero de pronto la tía Plutarco cayó enferma. Hay una cosa más triste que no tener para comprar pan y tauna, y de no tener para comprar medicinas en la botica. Una noche el médico recetó una poción muy cara. Además, agravándose la enferma, necesitaba una persona que la cuidara. Sir abrió la biblioteca y no tenía nada. Había vendido hasta el último volumen. No le quedaba más que el Diógenes Laercio. Se puso el ejemplar único bajo el brazo. Salió. Era el 4 de junio de 1832. Por la puerta de Santiago a casa del sucesor de Royol y volvió con 100 francos. Puso la pila de Napoleones sobre la mesa de la noche de la antigua criada. Volvió a su cuarto sin decir una palabra. Al día siguiente, desde que amaneció, se sentó en el guardacantón que viene el jardín. Puso a vérsele por encima el seto toda la mañana, inmóvil, con la cabeza inclinada y la vista vagamente fija en sus plantabandas marchitas. Llovía a intervalos, pero el viejo no lo notaba. A mediodía estalló en París un ruido extraordinario. Parecía que oían tiros de fusil y clamores populares. Sir Mabeuf levantó la cabeza, vio pasar un jardinero y le preguntó, ¿qué es eso? El jardinero respondió con su asadón al hombro y con acento tranquilo, un motín. ¿Cómo un motín? Sí, están combatiendo. ¿Y por qué? Diablo, dijo el jardinero. ¿Hacia qué lado? Preguntó el señor Mabeuf. Hacia el arsenal. Sir Mabeuf volvió a entrar a su casa, buscó maquinalmente un libro para llevarlo debajo del brazo y no lo encontró y dijo, ah, es verdad, y salió con aire extraviado. Sí, libro 10, el 5 de junio de 1832. Capítulo 1. La superficie de la cuestión. ¿De qué se compone un motín? De todo y de nada. De una electricidad que desarrolla poco a poco, de una llama que se forma súbitamente, de una fuerza vaga, de un soplo que pasa. Ese soplo encuentra cabezas que hablan, cerebros que piensan, almas que padecen, pasiones que arden, miserias que lamentan y se las arrastran. ¿A dónde? Al acaso, a través del Estado, a través de las leyes, a través de la prosperidad y de la insolencia de los demás. La convicción irritada, el entusiasmo frustrado, la indignación conmovida, el instinto de guerra, comprimido, el valor de la juventud exaltada, la ceguedad generosa, la curiosidad y el placer de la variación, la sed de lo inesperado y el sentimiento que hace experimentar placer al leer el cartel de un nuevo espectáculo, y al oír en el teatro el silbato del maquinista. Los odios vagos, los rencores, las contrariedades, la vanidad que cree que ha fracasado el destino, el malestar, los pensamientos profundos, las ambiciones rodeadas de abismos, todo el que espera de un derrumbamiento una salida. Y en fin, en lo más bajo de la turba, el lodo que se convierte en fuego. Tales son los elementos del motín, lo más grande y lo más ínfimo.
Los seres que vagan por fuera de todo, esperando una ocasión. Gitanos, gente sin profesión, vagabundos de las encrucijadas. Los que duermen por la noche en un desierto de casas, sin, sin más techo que las frías nubes del cielo. Los que piden cada día su pan a la casa y no al trabajo. Los desconocidos de la miseria y de la noche y de la nada. Los brazos desnudos, los pies descalzos pertenecen al motín. Todo el que tiene alma, todo el que tiene en alma una rebelión secreta contra un hecho cualquiera del Estado, de la vida o de la suerte, tiene afinidad con un motín. Desde que se presenta, empieza a temblar y a sentir como conmovido por el torbellino. El motín es una especie de tromba de la atmósfera social, que se transforma de repente en ciertas condiciones de temperatura y que en su remolino sube, corre, truena y arranca, corta, rompe y desmuele, desarraiga, arrastrando consigo los ánimos grandes y los pequeños, el hombre fuerte y el débil, el tronco de árbol y la arista de paja.